El gusto de saludarlos aquí en nuestra farmacia, el programa de la Federación de Cámara de Farmacia, de FACAF, en la República Argentina, donde semanalmente nos encontramos a través del Provincial Radio y de provincial.com.ar para desarrollar distintos temas que tienen que ver, por supuesto, con la industria, pero también con el presente, con lo que sucede en cuanto a temas relacionados justamente con la farmacia y con la salud en general. Hoy por hoy se está hablando habitualmente a esta altura del año, se empieza a hablar de vacunas. Sí, hay algunos agregados, no solamente en los últimos tiempos, sino particularmente en este, donde se habló hasta hace poco del tema del dengue, pero hay una noticia que es la que nos convoca para dialogar con nuestra invitada, que es la doctora Daniela Cosborg, que es bioquímica, es doctora en ciencias bioquímicas, en la actualidad se desempeña como profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata y además, entre otras actividades, es investigadora principal del CONICET, que tiene que ver con aquella información que trascendió sobre finales de la semana pasada, donde AstraZeneca había confirmado, hablando de COVID, ante un tribunal inglés, que su vacuna puede provocar casos de trombosis. Ese será el disparador para hablar justamente con la doctora, a quien ya le damos la bienvenida. Después, por supuesto, estaremos hablando de otras cuestiones que son de interés. Hola Daniela, ¿cómo va? Mucho gusto y gracias por recibirnos, ¿eh? No, la verdad que el gusto es mío, siempre me convoca mucho hablar de estos temas, así que muchas gracias por el interés de algo que nos afecta a todos, ¿no? Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? Más allá de que hay un anuncio oficial digamos, de la propia farmacéutica, pero ¿qué panorama nos podés brindar un poquito sobre esta cuestión que naturalmente provocó mucha preocupación en el mundo y también aquí en Argentina, ¿no? Porque esa vacuna estuvo aquí también, ¿no? Sí, lamento mucho los títulos, ¿viste? De cómo Sí, llegaron la información, porque creo que lleva desconfianza, ¿no? claro. Y vuelve a plantear, uy, ¿qué pasó con esto de las vacunas contra la COVID? Y yo que me di AstraZeneca y entonces qué, y a mí qué me va a pasar. Así que lamento un poco el título y por ahí lo desarrollamos un poquitito, ¿no? La noticia es que como dijiste vos bien, la farmacéutica AstraZeneca admite legalmente que podría eventualmente, luego de la vacunación, producir como una reacción adversa grave, rara, la trombosis con trombocitopenia, esto es coágulos en sangre y reducción en el número de plaquetas. La novedad de todo eso es que la farmacéutica admite legalmente, pero que había una asociatividad entre la vacunación y esta reacción adversa grave, rara. Marco esto también de raro porque nos habla de la frecuencia con que puede llegar a aparecer esta reacción adversa. No sé si me escuchás porque te veo congelado. Sí, 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 estamos te escucho bien. perfecto, te veo perfecto y te escucho perfecto. Perdón. Eh, digo que la novedad es la legalidad, pero no es nuevo la asociatividad. No sé si se acuerdan, en el 2021, cuando estábamos aplicándonos las vacunas contra la COVID, en varios países de Europa, la vacunación, el uso de AstraZeneca se frena porque justamente apareció unos casos de trombosis. Y como ocurre para todas las vacunas que se siguen en población, cuando ya se está aplicando en población general, no en un estudio clínico, si aparece algo, se frena. Se frena la utilización y se investiga. Bueno, esto es lo que pasó con AstraZeneca, se investigó, los primeros datos que se arrojaron eran, no, parece que no, luego se hizo una investigación más profunda de más casos y dijo, sí, hay digamos, podría estar asociado, pero no la sacamos de su uso porque el beneficio que da esta vacuna es mucho más alto que el riesgo. Estas reacciones son raras y además, lo que hace esta vacuna es prevenir la enfermedad que provoca la infección del SARS-CoV-2, que es la COVID-19, y esta COVID-19 también puede producir trombosis. Y la frecuencia con que lo hace la enfermedad es mucho más alta que lo que podría estar asociado potencialmente con esta vacuna. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo,
que el beneficio de esta vacuna es mucho más alto que el riesgo. Se aplicaron millones de dosis y la casuística, afortunadamente, es baja. Esto pasa con todos los medicamentos y las vacunas no son la excepción. Los medicamentos y las vacunas no tienen una seguridad absoluta, es decir, no son 100% seguros. Se usan siempre y cuando el beneficio sea mayor que el riesgo. Lo mismo pasa con cualquier medicamento que nosotros tomemos. Y basta con ver un prospecto por ejemplo, del ejemplo, ¿no? Del paracetamol o del ibuprofeno, y vos te vas a encontrar que puede generar una reacción adversa. Lo que pasa es que es muy baja la probabilidad de que eso suceda. Es más el beneficio que el riesgo, y entonces se sigue usando. Con las vacunas es lo mismo. Así que el que tiene AstraZeneca, digamos, que no se asuste, además si se la aplicó antes, esta reacción aparece a los pocos días de la vacunación, pero bueno, digamos, no se saca porque da mucho más beneficio que riesgo. Entonces, la noticia no es nueva, lo novedoso es que, como corresponde, los afectados fueron a presentar sus casos eh, ante un juez y bueno, y hubo un juicio y entonces AstraZeneca dice que sí, que raramente puede producir. Pero esto no es algo extrañísimo, ¿no? Es lo que digo. Todo lo que nosotros tomamos como medicamentos, algo de reacción que no querida ocurre, pero eso tiene que ser muy bajo en comparación al beneficio. Bueno, esta es la situación de AstraZeneca, ¿no? Entonces, por eso se sigue usando, porque lo que hace es mucho mejor que el daño que puede llegar a provocar. A partir de la desinformación, cómo eso puede repercutir en la población en momentos como, por ejemplo, aquí en la Argentina, que estamos detrás de la posibilidad de recibir una vacuna contra el dengue. ¿Esto puede tener injerencia? ¿Cómo lo evaluás? Y la verdad que sí, porque sembrar desconfianza en algo que usamos en una situación crítica no está bueno, ¿no? O sea, hay que leer bien el título, o sea, es novedad, ¿no? O sea, es noticia. Pero viste que depende cómo se titule y demás, cómo llega a la población. Y en salud pública, digamos, incidir en la confianza es muy negativo, ¿no? O sea, si hay algo que está mal, eh, sin duda lo van a sacar, digamos, no vamos a tener algo que provoca en la población un daño. O sea, con las vacunas lo que se busca en particular y los medicamentos es beneficio, no daño. Así que, digamos, las vacunas se siguen evaluando en población general para verificar y asegurar que todo esté funcionando bien. No nos olvidemos cómo es el camino de las vacunas, y después vuelvo a tu pregunta porque me sirvió un poco para ampliarme. Yo digo que sí impacta porque generar desconfianza impacta, nos hace recordar a la pandemia, a la COVID, lo que se discutió, cuando, o sea, hubo en particular, nosotros, Argentina tiene una tradición muy amplia en vacunación, pero cuando pasó lo de la pandemia, con todas las voces que se escucharon, que decían que tenían venenos, que las vacunas no estaban estudiadas, que no se estaban usando como individuos para probarlas y demás, y hace daño. Y vuelve esto y vuelve a refrescar un poquitito de esto. Entonces, cuando esto lo extendés enseguida, che, vacunas otra vez, nos van a poner algo que... No, la verdad que no, que las vacunas, digamos, son de los insumos que están muy estudiados, muy cuidados, porque pasan primero por el diseño, es decir, a ver qué tiene de la formulación, después por ensayos preclínicos que son en modelos animales, luego en las fases clínicas que son en humanos, con protocolos muy cuidadosos, con mucho seguimiento, que ahí lo que se hace es preguntarse si la vacuna es segura y eficaz. Vamos pasando de la fase 1 a la fase 2 y después a la fase 3. Y en la fase 3, si todo es exitoso, ahí están involucrados decenas de miles de voluntarios. Sale con un dato robusto, obvio. Después pasa a población general, donde vos tenés millones de dosis aplicadas, donde tenés diversidad, donde te podés encontrar una casuística que no viste en el ensayo clínico. Con el ensayo clínico sale muy robusto, y entonces por eso se puede aplicar. Pero después se sigue estudiando en población general, porque ahora tenés
diversidad completa, millones de dosis de vacunas contra la COVID, llevan aplicadas 14.000 millones de dosis, ¿no? Entonces, ahí te puede aparecer algo, y bueno, lo que muestran estas vacunas son muy buenas. Digamos, ¿hay algunos otros casos? Sí, ojalá que tuviera cero, pero no hay nada que sea 100% seguro. Y digo, son buenas y hay datos, ¿viste? Que nos marcan que cuán buenas son. Uno de esos datos es que hay un estudio que evalúa el impacto de la vacunación contra la COVID en el primer año de su uso. Y el dato que arroja es que gracias a las vacunas se salvaron entre 14 y 20 millones de vidas. Entonces, ¿es para desconfiar? No, la desconfianza es si existe algo, y antes de la población, las instituciones que nos cuidan, los ministerios de salud, los entes reguladores, van a frenar, ¿no? Los organismos internacionales lo van a frenar. Como ocurrió en la COVID, se paró, se investigó, dijo, no, beneficio mayor que riesgo, se sigue usando, ¿no? O sea, Ujú. estamos cuidados en ese sentido. Entonces, confianza, si bien el título y demás lleva una desconfianza, no, son insumos muy estudiados, se siguen vigilando, están todos muy atentos y vacunas nuevas. Dengue es lo mismo. O sea, el Ujú. dengue, esta vacuna es una vacuna muy difícil de desarrollar, tardó en desarrollarse, hay muchos más desarrollos, pero bueno, llegaron con buen resultado estas vacunas de un laboratorio de origen japonés que también pasó por todos los estadios, ¿no? Diseño, preclínico, fases clínicas, donde se observó que la vacuna es segura y eficaz. Y por eso los entes reguladores, de manera objetiva, miran los datos, evalúan y dicen, sí, esta vacuna cumple con los requisitos, es segura y eficaz. Esta vacuna se puede emplear. Esto lo dijo entes reguladores de Europa, de Brasil, del Reino Unido, de Indonesia y de Argentina. Argentina también. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si un ente regulador dice, esta vacuna se puede usar, es que la vacuna cuenta con la evidencia suficiente para mostrar que es segura y eficaz. Y después, bueno, pasa a población. En población se sigue mirando. Si pasa algo, se frena. Como ya van muchas dosis en otros países y todo sigue funcionando bien, digamos, hasta la actualidad. Entonces, no hay que desconfiar. Lo que han hecho las vacunas es tremendo en nuestras vidas en términos de lo positivo y basta por ahí. Ya ahora se cumplieron 50 años del programa ampliado de inmunizaciones, que es un programa que se hace en el mundo, ¿no? Para fortalecer todo lo que son las medidas de control y prevención de las enfermedades. Bueno, sacamos un montón de datos, ¿no? De todo lo que han hecho las vacunas y hacen las vacunas. Y un dato que es tremendo es que en el mundo el uso de las vacunas que tenemos por año se salvan 154 millones de vidas, que cuando lo llevas a cuántas vidas se salvan por minuto, son 6 vidas por minuto, ¿no? Gracias a la vacunación. Así que, no, desconfianza no, si pasa algo, como todo, se va a frenar y demás. Por ahora, todo lo que tenemos es seguro, es eficaz y por eso lo estamos usando. ¿Cómo crees que se comporta este denominado movimiento antivacuna, ¿no? Que fue muy fuerte o fuerte, digamos, tuvo su injerencia en momentos del COVID, aquellos que decían que no, después claramente la vacunación dio sus resultados más que positivos, pero ¿de qué manera esto puede ingerir en la población al momento de volver por la vacuna del COVID o pensando, digo, lo traslado a la Argentina, que es como la vacuna que todos estamos esperando, que es la vacuna del dengue? Sí, los movimientos antivacunas, lo digo en plural porque son, o sea, si bien están en contra de las vacunas, las razones de por qué están en contra de las vacunas son muy variadas, muy variadas. Hay cuestiones religiosas, intereses, eh, desconfianza de todo, cuestiones políticas, o sea, es muy, muy amplio, pero sí, existen, y bueno, esto sería como un argumento, ¿no? Dice, ¿ves? ¿Ves? ¿No? Pero bueno, la información la tiene que dar en el conjunto, o sea, lo que me parece que debimos aprender, y espero que lo volvamos a retomar, es la mirada crítica en términos de preguntar, a ver, o sea, ¿cuál es la información que hay? ¿No? O sea, estos son 51 casos, ¿de cuántas millones de dosis aplicadas? ¿No? ¿Y qué hicieron esas millones de dosis?
¿no? Entonces, cuando vos mirás la información completa, bueno, o sea, me parece que no tiene sustento. Lo que tienen las vacunas es que tienen mucha evidencia científica, mucha evidencia del impacto, ¿no? Esto o sea, la pandemia hace poquitos años, o sea que todos nos acordamos, todos tuvimos cerca nuestro, si no fuimos alguno que tuvo la enfermedad, que tuvo que hospitalizarse, algunos cercanos tenemos que han perdido la vida, ¿no? O sea, lo vimos bien tangible, digamos, cada uno de nosotros, el impacto que puede tener una enfermedad infecciosa. Y vos ahora casi no te acordás del COVID y no te acordás si tenés que vacunarte o no, si tenés que darte un refuerzo o no. Pero en aquel momento era muy palpable y entonces digo, ¿por qué no nos acordamos? Si el virus sigue circulando, pero no sigue circulando en la misma magnitud, ¿por qué? Y bueno, la diferencia la hicieron las vacunas. Y vos mirás cuándo cayó y el impacto lo hicieron las vacunas. Y así podríamos hablar de muchas enfermedades que son prevenibles por vacunación. El sarampión, ¿no te acordás que hay sarampión por la vacuna? Bajás la cobertura de vacunación y vuelve a aparecer. Entonces, digamos, yo creo que a los movimientos antivacunas, cualquier información de esta, digamos, lo toman para reivindicar lo que piensan. Hay unos que son muy dogmáticos y no pueden cambiar, pero para mí vale la pena con todas aquellas personas que dudan, trabajarlo un poco, porque por ahí a los muy dogmáticos no los vas a cambiar, pero la discusión que podemos entablar para tratar de sacar dudas a aquellos que de repente alguna cosita les quedó, sirve para evacuar dudas y volver a generar confianza en algo que tiene mucha evidencia, que la pueden leer en cualquier lugar, digamos, hay mucha información donde se ve el antes y el después de las vacunas. Cuán lejos estábamos en marzo del 2020 diciendo que el COVID iba a pasar a ser, te lo digo en términos de población, no de especialista, ¿no? Como una gripe, y que todos los años nos íbamos a vacunar como nos vacunamos contra precisamente la gripe. Bueno, estamos un poco en ese momento, ¿no? Digamos, aquello que parecía tan lejano lo estamos viviendo. Fue posible. Fue posible, tal cual, que decíamos si iba a pasar o no, y bueno, y ahí todas las voces otra vez aparecieron, pero sí, hoy estamos pensando en esto, ¿no? De una vacuna que se va a calendarizar, ¿no? Y nos va a implicar una aplicación para los grupos de riesgo, eh, ¿no? A los adultos mayores, a los más pequeños, que hoy se ven afectados, digamos, la vacunación también cambió un poco la epidemiología de la enfermedad y vemos la presencia de esta enfermedad también ahora en los niños, y los niños también tienen que vacunarse, ¿no? Tengo una última consulta, tema dengue. ¿Qué recomendación das? La gente está como expectante, ¿no? De esa vacuna. Es distinta, tiene un costo, no es como la vacuna del COVID, que, bueno, iba a haber una vacunación masiva porque obviamente era gratuita. Acá es distinto, pero ¿qué nos podés contar sobre este proceso que se vive en torno al tema de... La verdad que estamos viviendo, bueno, ya cayó un poco, pero todavía está muy presente, con una epidemia muy importante. Y para marcar la importancia de esta de esta epidemia, por ahí vale la pena repasar algunos números que lo marcan, ¿no? Puede ser, bueno, una epidemia importante. ¿Cuánto es importante? O sea, cuando uno mira numeritos de casos, es decir, 200, es mucho, 400, es mucho, poco. Pero si uno mira los datos informados en las primeras semanas de este año y las compara con los datos de las primeras semanas del año pasado, y el incremento que se detectó en el número de casos es el 2500%. O sea, 2500 veces más que lo que tuviste en el 2023. Una epidemia que se ve en varios países de América, de Sudamérica. Si miramos la región de Sudamérica, el cono sur, bueno, los aumentos son del 250%, ¿no? Respecto al año pasado, y si se mira los 5 últimos años, si se hace un recorrido histórico, 350%, ¿no? El aumento. Entonces, está presente. Entonces, hay que hacer acciones. Las acciones
hay varias, no es solamente la vacuna es una más que se suma y agradecemos que se sume porque se están viendo también cambios epidemiológicos que nos muestran que si bien hay aumentos en estas primaveras, veranos de los casos, en algunas provincias lo que se observa es que hay casos todo el año, hay casos todo el año. Entonces las acciones hay que hacerlas todo el año, ¿no? O sea, esta vacuna se va a sumar para ayudar como una medida preventiva más. Es una enfermedad que es viral, es transmitida por un mosquito y hay varias medidas preventivas. Una es tratar de que no haya muchos mosquitos y para eso cada uno podemos hacer cosas como evitar que las hembras depositen los huevos que después pasan a larva y después dan los mosquitos. Entonces hay que mirar siempre digamos, donde podemos llegar a contener agua en nuestras casas y tratar de no tenerlos. Y si tenemos, por ejemplo, situaciones que sí o sí tenemos que tener agua, como puede ser los bebederos de los animales, bueno, eso cambiarlas muy frecuentemente y después todo lo demás que junta agua y no sirve para nada, eso tratar de sacarlo. Después evitar que nos piquen mosquitos. O sea, usando repelentes, las mosquiteras, ¿no? Tenemos esas dos acciones. Esas las tenemos que seguir haciendo, porque además el mosquito, que es el Aedes aegypti, también es vector de otras patologías, fiebre amarilla, zika, chikungunya, y la vacuna es solo para él. Así que nosotros tenemos que seguir haciendo las medidas preventivas, mosquito, prevención de picadura, y bueno, ahora se suma esta herramienta más. Es una herramienta que se mostró segura y eficaz, entonces hay que emplearla. ¿En todo el país? No, porque por suerte tenemos provincias como las provincias del sur, donde no hay casi circulación del mosquito y del virus. Entonces en esas provincias no es necesario. Pero hay unas que sí, que tienen una casuística muy importante. Bueno, en ellas y en aquellas que también se registró la presencia de dengue que va más allá de primavera-verano, bueno, hay que sumar esta herramienta, esta vacuna para tener un buen nivel de protección, se requieren de 2 dosis, espaciadas por 3 meses entre primera y segunda dosis, y bueno, el obstáculo del dinero es un obstáculo. O sea, que vos tengas que pagar la vacuna y bueno, hace que el que tenga más de, no me acuerdo ahora el último precio, pero está por encima de los 70.000 pesos cada Eso dosis. decía, sí. Entonces, bueno, tenés que tener ese dinero para vacunar, entonces pasa a ser un obstáculo y bueno, como medida de salud pública no está buena que haya un obstáculo para la vacunación, se está trabajando para que, bueno, ya de hecho hay provincias que han sacado ese obstáculo y lo da a la población más afectada, que si uno mira cómo son los casos, la mayoría de los casos se da en la población adulta joven, e incluso adolescentes, así que las provincias están vacunando entre los 20 años y los 40 años, y se está charlando a ver si también a la población adolescente también vacunarla, porque es ahí donde se ve el mayor número de casos, ¿no? Así que esperemos que en breve esto esté extendido en todos los municipios afectados, que desaparezca el obstáculo para sumar esta herramienta más que sin duda va a ayudar a sostener en mejor calidad a la población. Perfecto. Daniela, muchísimas gracias, muy claro, para explicar estos temas que son de tanto interés y seguramente te volveremos a convocar en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés, como te decía al principio, ¿no? Una cosa que nos afecta a todos, así que charlarla me parece que es lo mejor. Así que Muchas gracias. agradecido. Un abrazo. Muy amable. La doctora Daniela Hosborg, bioquímica, doctora en ciencias bioquímicas, aquí justamente en nuestra farmacia, el programa de la FACAF, en el Provincial Radio, como siempre, desarrollando estos temas para, por supuesto, toda la comunidad. Gracias por acompañarnos.